Ese es el proceso. Y luego lo verificamos por caída de tensión. ¿Está claro? Si la caída de tensión es menor a la que me pidieron, a la admisible, verifico. Si no, tengo que adoptar la sección que es la mayor. Siempre la mayor. Cuando las líneas son monofásicas, hay que agregar este 2 y el coseno del phi. ¿Está claro? Y cuando son trifásicas, hay que agregar la raíz de 3 y el coseno del phi. Esa es la diferencia. Nosotros el cálculo lo hicimos para corriente continua, pero se usa también en corriente alterna. Si es monofásica, se agrega el 2 y el coseno del phi. Y si es trifásica, se agrega la raíz de 3 y el coseno del phi. En el neutro se adopta este criterio. La sección del neutro no se calcula. Se adopta entre 1/2 y 1/3 de la sección de la fase. Ustedes lo que cuando calcularon la sección de la fase. El neutro se adopta entre 1/2 y 1/3. Por ejemplo, en una industria. Y para una distribución domiciliaria, si la sección de la fase es de, supónganse, 50 milímetros cuadrados, la sección del neutro es la inmediata inferior. Eso es viejo. Eso que yo les acabo de decir está desactualizado. ¿Por qué? Por los robos. A causa de los robos, a causa del vandalismo, los conductores ya no son más, o sea, se evita que los conductores sean unipolares. Entonces, ahora se usa conductores preensamblados, que son esos cables que van trenzados. Ustedes miren en su barrio, prácticamente todo está hecho así ahora, con el cable trenzado. El cable trenzado va por el medio del neutro y por afuera en trenza van las 3 fases. ¿Por qué se llama antivandálico? Y porque para sacar tensión monofásica de ese cable tienen que desarmar la trenza. Igual los muchachos se la han arreglado y entonces con un clavo pinchan la fase, con otro clavo pinchan hasta el neutro y ahí tienen los 220. O directamente pinchan la fase y el neutro lo sacan de la tierra. Chao. Y así roban. ¿Está bien? ¿Pinchan fase que usan la tierra de neutro? Claro. Sí, pero es peligroso, ¿no? Muy peligroso. ¿Y se acerca y a lo mejor chao? No, porque las jabalinas también para robar hacen eso. No le pasa nada a eso. Ponen una jabalina en el fondo de la casa, de ahí sacan el neutro. Y la fase, entre la fase y el neutro tienen 220. Pero se suben a la cometida y dan vuelta los cables. ¿Está bien? ¿Para qué? Eso es negro, lo piensan. Sí. Entonces por el medidor la fase no pasa por la bobina, pero pasa por la bobina amperométrica, pero no lo registra. Arriba tienen que dar vuelta. ¿Está bien? Esa es la otra que hace. Se le dan vuelta, entonces pasa el neutro por el medidor. Como el neutro no lo conectan, no gira. Ahí se frena el... Claro, entonces pasa la fase. Claro, no gira. Pasa la fase y el neutro lo sacan de la tierra. Entonces ahí tienen 220. Igual ahí no estarían robando de la línea, sino que están robando Sí, pero del otro lado. Claro, el medidor no lo tocaron, Claro. no se violó, pero sí se permutaron arriba la conexión. ¿Cómo tocan ahí arriba? Es más peligroso. Bueno, Sí. una especie de pinza, creo. Entonces hacen eso, dan vuelta ya la fase por el neutro. Y entonces por el disco circula, por la bobina amperométrica pasa el neutro. Como el neutro no lo están usando, no registra. Pero eso es penado porque usted ha cambiado de arriba. ¿Está? Sí, eso se lo tiene que Igual haber te van enseñado a... algo. Igual te van Por eso a... tienen que pasar todo el tiempo vigilando, controlando, ¿no? Eso. ¿Quién? Y a la gente de la empresa, No, lo que DEMSA hace es ver el historial. si consume mucho y de repente no consume nada. No, hay un grado de electrificación. Tu propiedad, supongamos, de 130 metros cuadrados,
y estás consumiendo como una vivienda mínima de 60. Entonces los inspectores van y miran a ver cuánta gente vive ahí Y la otra el imán en el medio. y ahí pueden detectar qué está pasando. O vinieron a hacer una reparación y vieron. Justo. Pero es peligroso, porque los 220 lo tenés ahí en la tierra, en el fondo, porque no es una buena tierra. Así es como se roba. Bien, no van a hacer eso ustedes. Bueno, igual alguien les ha enseñado, profe. ¿Ah? Alguien les ha enseñado, porque yo no cómo se han dado cuenta los muchachos. O sea, es que hay gente igual que lo hace. Acá en el barrio que está pasando ¿vieron? Antes había un barrio acá, frente a la facultad. Bueno, esa villa la levantaron, ¿no? Y cuando la levantaron encontraron en una casa, creo que se lo dije a ustedes, sí, encontraron una llanta de camión. Una llanta de camión grande, ¿no? Y arriba una bañera. ¿Está? Y 2 pinzas. Entonces, el muchacho iba, ponía las pinzas a 380, me imagino, porque ni 220 siquiera, y después las ponía en la llanta. Y la llanta se estaba poniendo roja, me imagino. Le mandaba directo a 380. Entonces, la llanta de camión es un cortocircuito fenomenal, pero en la red es otro consumo. Entonces se ponía al rojo, calentaba el agua y tenía un jacuzzi. ¿Ah? Claro, sacaba las pinzas y se bañaba tranquilo, caliente. Eso fue lo que encontraron. ¿Qué me dicen? ¿Ah? Ese. Bueno, vamos a ver ahora un tipo de líneas que se llama líneas alimentadas bilateralmente. Bilateralmente significa que tenemos 2 entradas, ¿sí? Circuitalmente, eso que ustedes tienen allí, el esquema circuital de eso, yo lo voy a hacer de corriente continua porque, digamos, hacemos la deducción para corriente continua y básicamente tendrían esto. Sí. Una carga, una segunda carga, una tercera carga y la batería. ¿Sí? Esta sería B y esta sería A. Entonces este sería el aporte de A y este sería el aporte de B. ¿Tá? Acá se iría la I1, acá se iría la I2 y acá se iría la I3. El problema está en determinar qué fuente aporta más y qué fuente aporta menos, o si las dos aportan lo mismo. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es encontrar primero el punto de corte. El punto de corte es un punto de la configuración, ¿sí? Supongamos que sea este, donde supongamos que acá sean 10 amperios y acá sean 4 amperios o 6 amperios. Y que este sea un consumo de 8 amperios. Entonces por acá me quedan 2. Y que esta carga requiera 4 amperios. Y por acá se me van 2 amperios. Entonces acá tengo 2 amperios de B y 2 amperios de A para llegar a 4. Este consumo consume 4. Este consumo consume 8 y este consumo consume 2. Entonces por acá aporta 10. Quedan 8, siguen 2. ¿Está bien? Por acá aporta 6. A 4. 4 le voy a dar. 4 amperios. Entonces,
En el primero deja 2. Me siguen 2 y 2 son los 4 que consume el segundo. Entonces, este punto se llama punto de corte o de mínima tensión. El punto donde el aporte de las dos fuentes, digamos, las dos fuentes aportan energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar dónde está ese punto de corte. Yo acá hice un ejemplo, ¿está bien? Numérico. Pero ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, la caída de tensión entre los dos extremos, ya habíamos visto, era 2ρ sobre S por la suma de las caídas de tensión. Acá tenemos IA por LA, que es esta caída de tensión, más la caída de tensión en el segundo tramo. ¿Quieren que lo haga? Profesor, o lo ven? tengo una duda. En el punto de corte, no necesariamente la cantidad de energía que aporten las dos fuentes tiene que ser igual. No, acá me salió Claro, de en ese caso. casualidad. Depende del consumo previo. Depende que del tenga consumo que tenga antes. la carga. Acá a mí me salió, bueno, también lo pensé para que me saliera así, pero puede ser 3 y 2, Claro. si esta es de 5. Entonces, vamos a hacer aquella deducción para que, en paralelo, para que ustedes la vean. El delta U, nuevamente, la homogeneidad de la línea y la igual sección. Entonces ahora, las caídas de tensión es la caída de tensión de ese tramo. ¿Sí? Ese tramo es recorrido por la corriente que aporta A por la longitud en A. Más la caída de tensión en ese tramo. La corriente que quedó acá es I1, o sea que voy a tener IA menos I1 por la longitud de B. Más la caída de tensión de ese tramo, que será IA menos I1 menos I2 por LC. Fíjense que estoy suponiendo que el aporte de B vale 0. ¿Está claro? En esta deducción estamos suponiendo que la corriente de B vale 0. Entonces el delta U va a ser igual a 2ρ sobre S por el I sub A multiplicado por LA. Pero LA, y acá viene el artificio, IA, fíjense, se repite en varios. O sea que tengo LA más LB más LC. Es el factor común. Menos el I1 que afecta a LB más LC. Voy a cambiar la L para que no se confunda, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Porque si no se confunde con una I. Lo vamos a hacer con menos el I2 por LC. ¿Qué es LA más LB más LC? Y la longitud total. Entonces, delta U va a ser igual a 2 veces ρ sobre S por I sub A por L total. Menos I1 por LV más LC. LB más LC, según esta cota, es L1. Menos I2 por LC, pero LC es igual, según esta cota, a L2. Entonces, ese delta U vale 0. ¿Por qué? Y porque borré la conexión. Para poder hacer el paralelo, la tensión de las dos fuentes tiene que ser igual. ¿Está bien? Entonces, IA me va a quedar, es igual a I1, L1 más I2, L2 sobre el L total. O dicho en forma general, la corriente que aporta A es 1 sobre L total, 1 sobre L total, por la sumatoria de los I por L tomados desde el extremo opuesto.
del extremo B. O sea, las longitudes han sido tomadas desde el extremo B. Y esa fórmula me permite a mí calcular el aporte que hace A. ¿Está bien? Si yo quiero saber... Sí. Me quedó una duda porque es IA menos I sub 1. Y en el otro porque es UA menos I sub 1 menos I sub 2. ¿Acá? Sí. Y porque la corriente que aporta A, acá deja en este, deja I1 y por acá circula IA menos I1. La corriente que aporta por acá es IA. Sí. Acá se deriva I1. Entonces en este tramito me quedó IA menos I1. Ah, Y en este tramito es IA menos I1 menos I2. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Y entonces ese me permite a mí saber cuánto aporta A. Para saber cuánto aporta B, podría ser el mismo estudio, pero ahora tomado las distancias desde A. Para no hacer ese trabajo, calculo la total y le resto A. ¿Está claro? Acá tienen la deducción. O lo hacen de esta fórmula o lo hacen considerando esta, la sumatoria de los IK es la I total. ¿Está bien? Es lo que hice yo en el ejemplo anterior, es lo que yo hice. Una vez que encontramos el punto de corte, que es lo que hicimos recién, la línea se puede considerar como abierta. En ese lugar se abre la línea, entonces el problema se resuelve tratando como si fueran dos líneas abiertas. ¿Está bien? O sea, líneas abiertas son como las que vimos la clase pasada. Entonces, una alimentada por A y la otra alimentada por B. Cuando yo hice el ejemplo acá, que las corrientes se sumaban, ¿sí? En ese punto yo podía separar las dos redes. Entonces tengo una línea abierta desde A y una línea abierta desde B, porque la suma de las dos son lo que consume la carga. Pero las puedo separar. Esa es la finalidad del punto de corte. Entonces la línea que era bilateral ahora se transformó en dos líneas unilaterales. Entonces, el problema ahora se resuelve como si fuera una línea unilateral. Lo resolvemos como dos circuitos separados. Claro, exactamente. Yo, una vez que calculé vamos a hacer el circuito equivalente de lo que representé recién. Ustedes tenían IA, I1, I2, creo que eran dos nada más, ¿no? E y B. Entonces este era A, este era B, este era C y este era D. Entonces, calculé el aporte de A. Esto lo van a ver con un ejercicio, lo van a ver más fácil. Esta es la longitud total. Esta es L1. Y este es L2. Entonces supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Este sea 2 amperes y este sea 8 amperes. Que este me aporte 6 amperes y que este me aporte, bueno, lo voy a calcular. Vamos a calcular. L total sea 10 metros. L1 sea 6 metros y L sea 4. Entonces, el aporte de A va a ser igual a 2 amperes por 6 metros más 8 amperes por 4 metros. Todo dividido en la longitud total. Entonces 2 por 6, 12 amperímetros más 32 amperímetros. O sea, 10 metros. O sea, esto me va a dar 44. O sea, 4,4 amperes. Este aporte es de 4,4 amperes. Por acá van a ir 4,4 amperes. Cuando bajan 2, acá me van a quedar 2,4 amperes. ¿Está bien?
y del otro, y el aporte de B va a ser la sumatoria de los I sub K menos el I sub A. ¿Cuánto vale la sumatoria de los I sub K? 10 amperes. Menos 4,4 amperes, esto me da 5,6 amperes. O sea que B aporta 5,6 amperes. Entonces por acá van a ir 5,6 amperes. Acá van a ir 5,6 amperes. Y yo acá necesito 8. 5,6, 7, 8. ¿Está? Si el punto de corte estaría en D. La corriente de B también la podríamos calcular como la de A, nada más que tomando las distancias del otro lado, o no se puede así. Sí, Así. al revés. Si yo quisiera saber el IB con la fórmula, la deducción la haríamos igual, pero ahora sería 1 sobre L total y K por LK tomado desde A. Entonces ahora, si querés, te lo... No hace falta, no. No hace falta. Bueno. Sería la misma deducción, pero tomada desde el otro extremo. Entonces ahora la línea se puede dividir, porque en ese punto la tensión es mínima. En el punto de corte la tensión es mínima. Entonces ahora puedo hacer un extremo A, una línea que tenga I1 igual a ¿cuánto era acá? 2 amperes. 2 amperes. Y la otra, no, pero ahora ¿cuánto es? 2,4 amperes. Entonces, esta distancia, ¿cuánto vale? Tenemos que calcular. Esto, acá tenemos 4. Y acá tenemos 4, acá también vale 2. ¿Está bien? Entonces, acá 4. O 2, a ver. 4 metros hasta 2 metros. ¿Qué puse al final? Bueno, estas eran 6. Y acá mide 2 y acá mide 4. O sea que 4, esta no es 4. Esa vale 4, eso, está bien. O vale 6, vale 6. Y esta es la que vale 4, si no me equivoco. Bueno, entonces ahora la sección va a ser 2 veces sobre C por el delta U por la sumatoria de los I por L tomados desde A. ¿Ven? Esta es la sección en A. La sección en B va a ser lo mismo, pero ahora voy a tener que tener esta corriente era de 5,6 y el aporte de B era de... ¿Había otro? ¿Cuánto era el aporte que había sacado? 5,6. Era un solo. Este es más fácil. Y esta distancia son 4 metros. Entonces la sección de B es más fácil. 2 sobre C por el delta U por 5,6 amperios por 4 metros. Entonces calculan las secciones de A y de B y la mayor es la que van a adoptar para todo el mundo. ¿Acá? Ahora, las cargas han sido expresadas en valores de corriente, pero en realidad las cargas también pueden ser expresadas en valores de potencia. Y ustedes dirán, ajá, ¿y cuándo se puede dar un caso de eso? Bueno, por ejemplo, en el alumbrado público. En el alumbrado público las lámparas se determinan por su potencia. Son, por ejemplo, supongamos que sean de vapor de mercurio de 125 vatios. En ese caso, es más fácil dar el dato por la potencia. Todas las lámparas tienen la misma potencia. ¿Está claro? E incluso lo que se busca es que estén igualmente distribuidas. Cada 20-25 metros se coloca una luminaria. Entonces, en ese caso,
la sumatoria de los I sub k por L sub k, ¿cómo quedaría? Bueno, en función de la potencia, si estamos con corriente continua, la potencia es U por I. Entonces la corriente es P sobre U. Entonces me queda P sobre U por LK. ¿Está bien?